bienvenidos a 64 Infinito, vuestro canal de ajedrez. El día de hoy haremos un análisis inmortal de una partida que tuve el honor de jugar contra Pan59 en lichess.org. Yo voy con las piezas negras y mi rival abre el juego con la jugada D4. Y aquí, como ustedes pudieron ver en la pantalla, planteo la jugada sorpresiva y un tanto intrigante F5. Esta jugada podría parecer una locura, una jugada que podría indicar, oye Max, has perdido los cabales, pero no. La jugada F5 es una manera muy interesante y agresiva de jugar la apertura. Esta jugada controla la casilla E4, perteneciente al centro dulce, y prepara una estrategia en la cual las negras posicionan el alfil en B7 si es que las blancas lo permiten, ponen el peón en D6, en E6, en D6, sacan el caballo, el alfil va a B4 generalmente, o a E7, dependiendo de lo que hagan las blancas, enroque corto, y se abre normalmente la columna F, para atacar al punto F2 y permitir unos pases de la dama al flanco del rey, y esto es un ataque que en muchas variantes termina en mate. Pero la desventaja de este movimiento es que la diagonal H5-E8 queda débil, y las blancas pueden explotar esto jugando de manera agresiva y dinámica con el sacrificio Stoughton en E4, o podrían posponerlo para más adelante en el juego y jugar con un D5 o un C4 e intentar abrir la diagonal A2-G8, si es posible. Una de estas dos diagonales queda débil en la apertura, y eso es lo que el blanco va a intentar aprovechar. Después de F5, la blanca jugaron caballo F3, y aquí jugué la jugada de 6. Quizás no es principal, pero quería ver cuáles eran las intenciones de las blancas. Si es que preparaban un sistema con fianchetto, jugaban con C4 o hacían algo más, ¿no? Y también quería evitar de alguna manera la clavada con alfil G5, que en muchas líneas es molesta porque resta control a la casilla E4. E6 es una jugada flexible. Las blancas juegan con C4. Esto da la opción extra de jugar como una ninja india con alfil B4 en muchas líneas. Y eso es lo que... bueno, tampoco es que lo haya aprovechado en esta partida, ¿no? C4. Y de nuevo aquí juego la jugada B6 para jugar una especie de dragón, como pueden ver. Esta es la estructura del dragón, pero partiendo desde el flanco de dama y con un alfil blanco que mirará toda la gran diagonal del tablero. Y la idea de esto no es jugar tipo dragón, sino contrarrestar el efecto de este alfil blanco, que en muchas posiciones también se va a fianchetar, y así enfrentarnos directamente, ¿no? B6. Bueno, aquí ustedes podrían decir de que la jugada D5 por parte de la blanca es interesante, pues si las negras tomasen el peón en D5, las blancas capturarían de dama, tocando la torre de la esquina y el peón de F5. Y después de una jugada como caballo F6, bueno, las negras pierden un peón. Pero esto no es muy bueno para las blancas, pues después de la jugada de 5, simplemente como negras puedo pasar, y si las blancas juegan peón por E6, existe este jaque en B4, que es bastante molesto, pues si las blancas juegan con caballo C3, bueno, como mueve el caballo jugamos una especie de ninja india, y esto está perfectamente para las negras. Si juegan con caballo B2, bueno, la dama ya no mira de 8 y podemos comer este peón sin que haya un cambio de damas. Y el rey negro aún tiene la posibilidad de enrocarse. Por tanto, al alfil B4 jaque, las blancas bloquean con el alfil, contraatacando el alfil y contraatacando el peón de D7. Pero después de un cambio y una captura por parte de la dama, podemos llegar a este final que es muy interesante. Uno perfectamente con negras podría pensar de que se encuentra algo inferior, pues el caballo de F3 podría llegar a E5, amenazar un doble, y en muchas líneas el caballo de C3 llega a B5, tocando el punto C7 y quizás obligando a la negra a jugar caballo A6, una jugada algo pasiva. Sin embargo, este no es el caso, son meras ilusiones, pues después de una jugada precisa, la blanca juega en caballo C3, como decíamos, y después de un caballo F6, si la blanca se enroca largo, bueno, el rey viene a 7, y después de caballo B5 existe la maravillosa jugada A6, y si caballo C7, torre A7, y la idea es que en muchas de estas líneas cuando el
el negro fiancheta el alfil blanco, el caballo que llega a C7 no sale de la partida, queda atrapado. Movemos el alfil con alfil por F3 y torre por C7 es lo que se amenaza. Entonces, en muchas líneas llegar a un final de este estilo no es tan malo para las negras. Es prácticamente ideal porque ya no hay riesgo de mate. Entonces, las blancas no deberían jugar D5 tan pronto porque existe el recurso táctico del alfil B4 y jugar tipo Nimzo. Entonces las blancas juegan con caballo C3, desarrollando una pieza. Alfil B7 y las blancas deciden finalmente jugar el sistema con el fianchetto, que es uno de los más sólidos que existen. Aquí hago una jugada inferior, hago alfil E7, que es muy mala porque generalmente en el ajedrez esto viola los principios en que primero los caballos se desarrollan antes del alfil. ¿Y por qué este principio existe en el ajedrez? Pues los caballos normalmente se desarrollan antes porque así mantenemos la flexibilidad y no dejamos casillas débiles los peones de los caballos. Este peón queda débil al moverse el alfil y el peón que está en B7 también queda débil. Pero tampoco es tan fácil de castigar, ¿no es cierto? Pero el problema de esta jugada es que sí permite el avance de 5 en muchas líneas y ahora no podemos llegar a la posición típica de Nimzo India porque si jugásemos alfil B4 perderíamos un tiempo y este tiempo ya es crucial para las blancas, pues si se defienden con alfil C2, bueno, el cambio aquí en C3 no es gran cosa. Después de un F6, pues este final ya no es lo mismo que el anterior, ¿no? Las blancas tienen más desarrollo. La ventaja se hace notar, el perder ese tiempo. Pero bueno, las blancas tampoco me castigaron con la jugada de 5. Entonces esto me dio tiempo de jugar caballo F6. Las blancas se enrocaron. Y aquí, bueno, ya me doy cuenta de que el avance de 5 por parte de las blancas es muy molesto. Y juego la jugada de 6, que el módulo lo marca como una jugada mala. Pero el punto es que si yo juego de 5, tengo el avance E5 controlando el centro dulce. Pero lo que no había calculado es que aquí las blancas tienen la jugada caballo G5. Y si una jugada como H6 expulsando la pieza, las blancas tienen caballo E6. Infiltrándose en la posición blanca y prácticamente tener un caballo apoyado por un peón en la apertura y con el rey sin enrocar es perder la partida. Esto fue un error de mi parte, pero es comprensible, pues esta apertura no la juego con frecuencia, es una apertura secundaria que tengo en mi repertorio, ¿no? Pero aquí, para fortuna mía, después de D6, las blancas jugaron torre E1. Bueno, también con mucho sentido, pues quieren jugar la jugada E4, que es una de las principales ideas de las blancas. Aquí ya sin pensarlo juego enroque corto, para por lo menos si es que hace D5, E5, caballo G5, por lo menos el rey está enrocado en esta posición y ya no es tan riesgoso. Puedo sacrificar la calidad de procederlo de ahí. Y aquí las blancas juegan alfil G5, lo que considero un error, pues permite la jugada caballo E4, atacando al alfil y eliminando una pieza que estaba chocando con la propia cadena de peones, ¿no? Esta cadena, el alfil de 7 no era muy bueno y el blanco gastó 2 tiempos en comerse una pieza que era mala prácticamente. Es por esto que la barra de la derecha da ventaja negra. Caballo E4, alfil por alfil y dama por alfil. Y esto favorece los planes del negro, pues en todas las posiciones de holandesa, de Dutch, las negras quieren lograr la ruptura de 5 y controlar el centro dulce, como decíamos, con los peones, ¿no? Controlar todas estas casillas y el alfil de B7 también, controlarlo desde el flanco y jugar un caballo de 7, ¿no? Entonces la captura, el movimiento del alfil a G5 y la captura en E7 solamente llevó a la dama negra a una mejor posición y ayudó a la negra a preparar el avance de 5, una jugada mala. Después de caballo por E4 y alfil por E4, bueno, las blancas quieren intentar a toda costa la jugada de 4
Pero después de alfil por alfil, rey por alfil y caballo b7, la jugada de 4, si bien es posible, las negras no fueron capaces de evitarla a toda costa. Lo que sí es cierto es que las negras tienen todas sus piezas desarrolladas y más o menos han sobrevivido a lo peor, pues las blancas nunca jugaron d5, que también es una movida crítica en la defensa holandesa. Pero aquí la respuesta típica al avance e4 es la jugada f5, que es la que realiza la partida. Si uno hace una jugada como f por e4, caballo por e4, todas las piezas blancas vuelven a la vida, ¿no? Tienen ideas con doblarse la columna E, traer todas las piezas al ataque y jugar algo como caballo g5 e intentar presionar el peón de e6. Y no le da tiempo a la blanca a desprenderse esta debilidad, porque en muchas líneas hay peón por, caballo por y f4, y esto ya es una locura, ¿no? Pues una vez el caballo vuelve a la casilla de g6, hay ideas con caballo g5, con descubierta de la dama, dama f6 y por lo menos, bueno, hay algunos pases con dama h5, con torre 6 por ejemplo. Torre 6 no, porque me cuelga un peón, pero la posición es muy peligrosa después de un dama de 5 jaque por ejemplo, el rey h8 y un torre 2 simplemente, doblando las torres, posición inferior para las negras. Entonces, si no se puede capturar e4, se hace la jugada f5, que es toda la idea de la holandesa: generar un ataque en el flanco de rey, generar dinamismo y generar contrajuego para asaltar al rey blanco. Aquí las blancas, para defenderse, intentan la jugada f3 reforzando el centro y preparando quizá un avance g4. Si es que yo hiciera una jugada lenta como torre f7, las blancas quizás intentan jugar g4, pero lo que no calcularon es que después de la jugada h5, peón por h5 y dama g5 jaque, bueno, las negras recuperan el peón y tienen una estrategia muy simple de jugar torre f6, torre h6, rey f7 y traer todas las piezas mayores a la columna h, y eso es indefendible, pues solamente el rey está prácticamente desnudo con un solo peón de protección. Esto hubiera sido un ataque brutal. Por tanto, después de la jugada f3, g4 tampoco era posible, pero aquí decidí cambiar, quizá una jugada inferior, y juego e5 rápidamente, con la idea de poner un caballo aquí, traer rápidamente las piezas al ataque. Las blancas jugaron d5, ganando algo de espacio y cerrando la posesión, pero esto habilita la casilla c5 para un caballo. Entonces juego la jugada a5 para poder saltar con el caballo en c5 sin que exista un b4 por parte de las blancas. Retrasamos considerablemente la expansión en el flanco de dama y aseguramos una casilla para el postre, un buen establo, ¿no? Las blancas jugaron torre h1 con mucho sentido, presionando el punto h7 con un dama c2 y un doblaje de torre a la columna h. Juego caballo c5 aprovechando la casilla que gané para el potro. Las blancas juegan dama e2 con la misma idea, ¿no? De sostener un poco el punto f3 y doblarse torre en h. Yo me doblo de torres en f para presionar el punto f3 y quizás en algún día jugar algo con caballo e4 y capturar en f3, ¿no? Las blancas jugaron caballo b3, intentando cambiar el caballo poderoso de c5 por el caballo malo de b3. Entonces, con buen criterio, retiro la pieza y la acerco aún más al flanco de rey, mientras que las blancas llevaron una pieza lejos de la defensa del rey. La mejor opción era retirarse, ¿no? Las blancas vuelven, por supuesto, e invitan una triple repetición, pero eso no va a suceder, ¿no? Doblamos torres rápidamente. Las blancas juegan torre h3 para hacer lo propio, y aquí juego dama g5 para ya intentar infiltrarme en la posición. La jugada dama g5 no es que amenace mucho, pero sí es una jugada que poco a poco va aumentando la presión sobre el rey blanco, ¿no? El llevar una pieza al frente del rey es peligroso, ¿no? Porque los motivos combinatorios ya aparecen. En alguna línea ya es posible jugar torre, por ejemplo, torre f4. Pues esta casilla está aún más indefensa por el peón de g3, ¿no? Porque está clavado a la dama. Las blancas se doblan, amenazan ganar el punto h7, pero esto se defiende con la jugada h6.
Y las blancas juegan torre H5 atacando a la dama. Sigo habilitando la casilla F4 para una torre. Y las blancas juegan torre H5 con idea quizás de jugar G4. Juego caballo F6 para evitar el torre G4. Y las blancas juegan un B3, ¿no? No intuyen el peligro que hay en la posición y quieren jugar un B3, un A3 y un B4 y jugar un C5, rompiendo todo el ala de dama. Pero este plan es muy lento, porque requiere 3 movidas. Y yo, con caballo H7, ya estoy jugando caballo G5 y el ataque es muy fuerte, ¿no? Las blancas juegan torre G4, atacando a la dama. Y aquí tapo con el caballo, pues sé que F4 no es posible por peón por y torre por F4, ganando un peón. Las blancas insisten en jugar F4, pero aquí juego dama F6, ¿no? Preparándome la ruptura F4. Si F4 como ocurrió en la partida, jugaría peón por. Y bueno, aquí esperaba la jugada peón por. Pero si él jugaba dicha jugada, tenía incluso la jugada dama B2, aprovechando de que las blancas no pueden comer el caballo por torre por F1, y si caballo por F1, dama por E2 ganando la pieza, ¿no? Esa era la idea del dama F6 que hice aquí. Dama F6 para infiltrarnos por acá, por el flanco de dama. Pero las blancas hacen aún una jugada inferior, hacen torre F4, intentando cambiar piezas, pensando de que bueno, si cambiamos más piezas y estamos igualados de material, esto va a ser tabla, va a obtener un empate. Pero tampoco es así, porque la ventaja posicional de las negras es abrumadora, pues después de dama B2, como en la línea anterior, las blancas cambian absolutamente todo, pero una vez cambian, el problema de ellas es que el caballo llega a la casilla 5. Llega a la casilla 5 y el peón de A2 está colgando. Entonces, bueno, diría que las blancas tienen muy difícil la defensa aquí, si es que no están perdidas. Las blancas juegan a 4, intentando mantener la cadena de peones viva, pero ya renunciando a romper la formación de las negras y creando una debilidad permanente en el punto B3. Sigo con la jugada caballo de 5, trayendo la pieza al centro a una casilla maravillosa que está en el centro dulce y controla muchas casillas el caballo acá. Controla G4, F3, D3 y la casilla C4. Y el problema que tienen las blancas aquí es que, primero, el caballo E2 está atado a la defensa del punto B3, mi caballo es excelente, y el otro problema que tienen es el rey, ¿no? Que tiene todas las diagonales abiertas y poco a poco ustedes verán cómo la dama negra va a ir zigzagueando para encontrar su camino dentro de la posición y meter una presión insostenible. Después de caballo 5, las blancas juegan la jugada dama F2, quizás con la idea de jugar caballo F3, ¿no? Sacrificar el peón de B3 y cambiar el caballo de E5. Pero aquí nosotros jugamos la jugada dama C2, acercándonos poco a poco al rey blanco, ¿no? E impidiendo la jugada caballo F3, pues si la blanca intenta caballo F3, seguiría la jugada dama por E4, ¿no? Clavando la pieza y amenazando llegar a un final totalmente ganado, ¿no? Cambiamos absolutamente todo y llevamos al rey aquí al flanco de dama, nos comemos todos estos peones y hacemos una reina. Ese es el plan si es que llegamos a esa posición. Entonces, después de dama F2, dama C2, nos acercamos poco a poco, ¿no? Aquí las blancas juegan rey H3, ¿no? Ya un tanto a la desesperada. No comprendo muy bien el motivo de esta jugada, pero no es que dispongan de muchas jugadas, ¿no? Quizás quiso jugar rey H3 para prevenir el salto del caballo a G4. Pero como decíamos, ahora jugamos dama D1. Nos vamos zigzagueando poco a poco, jugada a jugada, vamos mejorando la posición. Y esto ya es muy peligroso para las blancas, pues existe el jaque en la casilla G4 y no tienen jugadas. Si las blancas regresan con rey G2, bueno,
ya podemos considerar ideas con caballo de 3 y caballo de 1. Y poco a poco nos vamos haciendo otro camino. Aquí las blancas regresan con rey G2, pero ahora tengo la jugada caballo G4. Y esta jugada ya es devastadora, pues la dama tiene que moverse a algún lugar y no tiene muchas casillas. Si la blanca juega en dama F1, seguiría caballo de 3, rey G2 y caballo por F1, ganando la partida en el acto. Dama F3 no es posible porque el caballo está colgando. Entonces la única jugada que tendrían las blancas, pues tienen que mover la dama, pero a la vez tienen que defender el caballo. Entonces tendrían que jugar algo como dama de 4 para defender acá. Pero aquí me infiltro en la posición con dama de 2, ¿no? Dándole un jaque a las blancas, obligándola a mover rey H3. Pero aquí tenemos la jugada caballo F2, ¿no? Y después de una jugada como, bueno, si va el rey a H5, puedo avanzar con mis peones, con los peones que tengo en G7 y en H6. Y si regresa, por lo menos tengo la jugada caballo de 3, ¿no? Y si rey H3, una jugada dama H5 y como dice la máquina, ¿no? Rey G2 y dama E2, rey H1 y dama por D2, ¿no? Ganamos un caballo por lo menos. Entonces juega la otra jugada, que es dama F4 defendiendo desde acá. Y aquí hay muchas formas de rematar la partida. Primero la jugada G5 tampoco tiene respuesta, pues no hay jaque en la posición. Y G5 ya hubiera ganado la partida, pero después de un jaque y el rey H3, bueno, jugamos caballo F2, impidiendo que el blanco retroceda por la descubierta en D3 y ganando la dama. La blanca juega en rey H5 y después del avance en la infantería, llevamos el peón a G5 y ganamos la partida. Pues es jaque mate, casi. Las blancas tendrían que sacrificar la dama para seguir jugando, pero aquí no hay salvación, ¿no? Después de un rey F6, poco a poco nos vamos acercando, ¿no? Jugamos algo como cualquier jugada aquí debería ganar, ¿no? Hacemos algo como, por ejemplo caballo de 3. Si y tampoco tiene jugada las blancas, hacen caballo E1. Bueno, tengo dama G7, rey F5, rey F7 y si caballo D2, por ejemplo, tenemos dama G6 mate, ¿no? Y esto concluye la partida. Fue una victoria posicional bastante entretenida, en una apertura secundaria, que es algo inferior, pero es muy entretenida porque son posiciones de ataque y que si las blancas no conocen bien la teoría pueden quedar mal, como fue el caso de esta partida. Tiene mucho morro, tiene mucho dinamismo y contrajuego. Espero que les haya gustado la partida y pronto estaré subiendo más videos. Chao, chao.